Dios esté bendiciendo esta mañana a cada uno de ustedes. Amén. Quiero que meditemos en esta hora, que va a ser menos de una hora, ¿verdad? Acerca de edificando un hogar bajo la cobertura de Dios, es decir, bajo la gracia del Señor, bajo la bendición del Señor, porque nuestra casa es la primera iglesia, es decir, la iglesia está formada por familias y estas familias son las que van fortaleciéndose, y a medida que la familia se fortalece, también la iglesia como un todo se fortalece. Y de alguna manera nuestra fe debe de iniciar mostrándose allí en casa. A veces tenemos la tendencia a hacer lo contrario. Empezamos a mostrar nuestra fe afuera y de último en casa. Pero puertas adentro, en nuestro espacio, en nuestro hogar, tenemos que mostrar nuestra fe. Por ejemplo, es una pregunta que pudiera parecer bastante obvia la respuesta, pero puede ser que no. Y nos podemos preguntar si saben los de su casa quién es verdaderamente su Dios. En los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento se enfatiza mucho esto. Usted va a encontrar que las familias que seguían a Jehová Dios o a Yahweh, ellos siempre decían: nosotros adoramos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Es decir, había un esfuerzo en ellos por demostrar quién era su Dios, a quién adoraban, porque siempre existía la tendencia a adorar otros dioses, o probablemente a ser incrédulos. Entonces debemos de preguntarnos, si preguntaran en su casa quién adora a usted, ¿saben ellos a quién adora usted? Y luego podemos evaluar acerca de los que están en nuestra casa. ¿Sabemos o usted sabe si los demás de su casa oran a Dios? Incluso a veces teniendo la oración de grupo familiar, que si usted la desarrolla sería bueno, pero aún teniendo esa oración es bueno que nos preguntemos: ¿los demás en esta casa oran a Dios? A veces llevamos nuestra oración demasiado oculta y los demás no saben si oramos, o usted no sabe si los demás están orando a Dios. No para supervisarlo, sino porque es parte de la fe. Es parte de saber si hay fe en nuestra familia, es parte si dependemos de Dios, es parte si oramos a Dios. Y usted va a encontrar en los ejemplos en la Biblia de gente de oración, y debemos de imitarlos. Por ejemplo, a Daniel se le dijo: no debes orar a tu Dios. A él se le puso dos acciones en contra. Una, no vas a adorar a Jehová Dios, y no vas a orarle. Es decir, tienes que adorar a otro Dios, pero no a Jehová. Y Daniel estaba en su habitación, con puertas abiertas, orando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, y lo miraron, y lo reportaron, y ustedes saben las consecuencias por ello. Entonces, por eso es la pregunta, ¿verdad? ¿Los demás saben que oramos a Dios en nuestro espacio? Deben de haber ciertas bases, ciertas acciones que hacer como familia para que Dios esté bendiciendo nuestra casa. Es decir, como resultado de lo que nosotros hacemos. No es bueno partir de que estamos bien en todo, porque siempre digo, nuestra iglesia, nuestras vidas espirituales están en construcción,
siempre estamos algo mejorando, nuestra vida espiritual está sanando de ciertas cosas, entonces todos estamos en proceso, pero si unimos todo, nos va a ir ayudando. Si no estamos al 100 en todo, pero vamos avanzando y Dios nos va ayudando. Dios va viendo nuestra intención, nuestro esfuerzo. Pero la bendición de un hogar bajo la mano de Dios, bajo la bendición de Dios, no es un accidente, no simplemente ocurre ahí, sino que hay una intención detrás de todo ello. Y uno de ellos son los cimientos, ¿verdad? ¿Cuáles son los cimientos? Si partimos del ejemplo de una casa, ¿qué tiene la casa al principio? ¿Alguna vez usted se ha puesto a profundizar en la tierra, a llegar hasta donde están las bases? Usted va a encontrar piedra muchas veces y otros tipos de materiales que son las bases. Las paredes no están por encima, tienen una base, algunas construyen varios metros abajo, quizás 2, y si son edificios más grandes a lo mejor mucho, otras casas pequeñas es menos lo que profundiza en el cimiento, pero ahí abajo hay un cimiento. Y esos cimientos deben de ser nuestra integridad y el lugar de Dios en nuestras vidas. En Deuteronomio 6, Dios puso este desafío al pueblo de Israel y les dijo: ustedes tienen que amar a Dios sobre todas las cosas. Deben de amar a su semejante con toda su mente, con toda su fuerza, tienen que amar al Señor. Y esto deben de repetirlo en muchos lugares, a sus hijos principalmente. Quizás no lo tomamos literal, pero tenemos que estar hablando acerca de Dios. Y quizás al menos 2 palabras debieran de ser tomadas en cuenta en nuestra casa para que haya un ambiente de que hay fe, porque podemos tener una vida muy simple, como si Dios no estuviera presente, como si no hubiera devoción. Yo digo, al menos deberíamos decir primero: Dios, esto suceda. Ya eso ya genera un buen espíritu, como dice Santiago, ¿verdad? El mañana no es nuestro y no podemos asegurar que esto va a pasar si no es la mano de Dios. Al menos primero Dios, si eso se escuchara en nuestro hogar, ¿verdad? Cada vez que tenemos un plan, primero Dios, esto suceda, con la bendición de Dios esto pase, o el gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos ha bendecido. Pero si no se encuentran ese tipo de actitudes y también de palabras, no estamos repitiendo la fe a los de nuestra casa. Un segundo, porque vamos a después entrar en detalle con cada uno de ellos, son las columnas. ¿Qué hay en nuestras columnas que sostienen ese techo y esas paredes? Debe de haber servicio, hermanos, servicio al Señor. Nuestra casa debe destinar cierto tiempo para servir. Dios es un Dios de pactos y el principal pacto que tenemos con nuestro Dios es la salvación de nuestras almas, la vida eterna, pero también hay algo a cambio que es nuestra fidelidad. Y se lo pidió Dios a Abraham en su pacto con Dios. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí, sé perfecto, y yo voy a bendecir tu casa, voy a engrandecerla, voy a hacer muchos de tu familia. Entonces Dios hizo esa promesa con Abraham. Y Josué en su momento difícil dijo: bueno, ustedes deciden a quién van a servir, pero yo voy a servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El techo debe de ser una visión de iglesia, visión personal, visión de familia. No podemos estancarnos, debemos hacer un esfuerzo por ir hacia adelante, y esa es la parte del techo. Y nuestro corazón es ese corazón entregado a Dios, a nuestra familia. Las personas necesitan que nosotros les amemos. Nosotros también necesitamos ser amados, pero las personas necesitan que usted les ame, y debe de tenerlo como sentimiento, pero también como acción, y la iglesia también. Ahora, los cimientos de alguna manera van a requerir un ritmo diario de devoción, y eso es lo que
presenta Deuteronomios capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice parte del texto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Dónde? Dice, al acostarse. Nuestras oraciones de gratitud, yo siempre comparto con los hermanos que al menos debiéramos orar en 3 momentos en el día: al levantarnos, al acostarnos y por los alimentos, para darle gracias al Señor, que no llegan por casualidad los alimentos a su mesa, que son el resultado de muchas bendiciones de Dios detrás de todo eso. Entonces, al acostarse, consagrar nuestro descanso al Señor. Aún a los niños les ayuda mucho que esto lo aprendan. A veces a los niños les cuesta dormir, tienen problemas, les da miedo cuando hay tormentas. Yo recuerdo enseñarle a mis hijos algunos pasajes como: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y hay otros semejantes. Al acostarse, al levantarse, para encargar lo que va a suceder en el día a día. Todo día, como dijo Jesús, cada día tiene su propio mal, pero muchas veces pues iniciamos el día normal. Nos levantamos y actuar porque ya es tarde, ¿verdad? Y quizá no tenga usted que pasar horas, ¿no? Pero al menos damos gracias a Dios en unos minutos. Vale la pena invertir unos minutos a la oración al inicio para que ese día sea de bendición. Pero es parte de la devoción. Es lo que se va viendo, lo que se va viviendo. Cuando vayamos por el camino, siempre hay temas que tratar. Quizás hablemos de muchas cosas, pero de pronto, si lo acostumbramos, si lo hacemos como un buen hábito, van a surgir cosas acerca de Dios, preguntarnos acerca de Dios. Los niños preguntan a los padres muchas cosas acerca de la vida y también acerca de Dios. Y no debemos ignorarles esas respuestas, tenemos que buscar cómo hacérselas llegar. Y a medida vamos avanzando, los niños adolescentes o los adolescentes se van a preguntar algunas otras cosas y tenemos que estar abiertos a darles una respuesta. Algunas veces van a ser complicadas las respuestas, pero tenemos que compartir algo, lo que ellos piensan, lo que usted piensa, pero es bueno que hablemos, no solo de otras cosas, ¿verdad? No solo de lo normal, sino también de las cosas espirituales. Y dijo Dios al pueblo de Israel estando en casa. Realmente usted se pregunta a lo mejor por qué siempre volvemos al principio, volvemos a las bases. Es porque en la historia del ser humano allá se empezó aquella relación. Primero con una familia, que es la familia de Abraham, luego con una nación. Y así ha venido la relación con Dios hasta llegar a Cristo Jesús. Pero los principios que hay allá siempre son aplicables al presente. Ahora, hay ciertos peligros muchas veces en nuestras vidas, y es el ser doble cara o doble moral, como decimos muchas veces. Usted va a encontrar mucho a Jesús hablando en contra de ello, de la doble moral. Por ejemplo, Mateo 23, 25, él dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Él dice: por fuera queréis todo limpio, muy perfecto, impecable, pero por dentro estamos llenos de injusticia. Estamos llenos de robo o de daño o de deshonestidad o de falta de integridad. Entonces muchas veces existe esa tendencia, ¿verdad? La apariencia y la realidad. Quizás afuera, en la iglesia, o con la gente común de afuera de nuestra casa, somos muy amables. Somos muy amables, comprensivos, ¿verdad? Se equivocó y no pasa nada, ¿verdad? Nos reímos. Le perdono, somos humanos, no se preocupe. Pero probablemente en casa somos demasiado intolerantes.
no pasamos ni que siquiera quiebren algo de la casa. Quebraron un vidrio, algo pasó y nos exaltamos, gritamos y ofendemos, y como si fuera algo eterno que no se puede reponer. Entonces muchas veces tenemos esa doble cara, ¿verdad? Porque la idea de hipocresía viene de ser un actor, de tener una máscara. De pronto tenemos una apariencia en un lugar, pero en la oscuridad es otra. Cuando nadie nos mira es otra. Muchas veces tenemos un ejemplo de vida, un comportamiento bastante aceptable como buenos ciudadanos ante los que nos rodean, un buen vocabulario probablemente. Y muchas veces pasa eso, sobre todo cuando estamos creciendo en la gracia también y en edad. Cuando usted es adolescente o joven, muchas veces tiene un vocabulario usted, tiene un vocabulario con sus amigos, pero otro con la familia y la fe. Entonces muchas veces llevamos eso. Ahora, pensando en que afuera, cuando ya somos adultos, hacemos lo contrario. Tenemos un comportamiento ejemplar, que el hermano X es una buena persona, ¿verdad? Digno de imitar. Pero probablemente en su casa su consagración no es genuina, ¿verdad? Hay muchas cosas en él que no son buen ejemplo, que en público darían vergüenza. Entonces tengamos cuidado. Probablemente hay una fe de apariencia, una fe fingida, como dijo el apóstol Pablo, y él llamaba a la hermandad a tener una fe genuina, algo sincero en su corazón. Probablemente hay una fe en que sea de apariencias afuera, pero en su hogar quizás nuestro comportamiento muchas veces es peor que un incrédulo. Y no tenemos que quedarnos con la culpa si está pasando en nuestra vida, sino pidiéndole a Dios que podamos ser sinceros, que pueda transformarnos, que podamos tener una misma cara en donde estemos, ¿verdad? Estemos con donde nuestra casa, estemos con la iglesia, que seamos sinceros en nuestra fe y nuestra consagración. Hay ciertas actividades que tenemos que hacer. Nuestro servicio en el Señor. Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una de las columnas son nuestro servicio. ¿Cómo servimos al Señor? En familia debemos de saber que hay un tiempo destinado a la iglesia. Y no solamente la reunión. Siempre la familia de la fe, el cuerpo de Cristo, para funcionar va a pedir otras cosas, ¿verdad? Va a pedir más tiempo. Y a veces sí tenemos tiempo, pero no tenemos el deseo ni la disposición. Pero para que nuestra familia sepa, sobre todo nuestros hijos que van siguiendo el ejemplo, que nosotros estamos dispuestos a dar un par de horas más. ¿Cuántas horas designamos al servicio de Dios? Aparte de quizás 2:30 que designamos el domingo, pero aparte de esto, ¿cuánto más? ¿Cuánto más es su plan, verdad? ¿Cuánto más es su plan de servir al Señor? Porque no debe ser casualidad. Como vamos a ver en otros temas también, debe de ser un plan. Dios va a bendecirnos de muchas maneras. A veces quisiéramos que la recompensa de nuestro servicio fuera solamente algo tangible, algo material, pero Dios nos bendice de manera espiritual, con su bendición. Muchas veces nos evita problemas que probablemente van a generar más gastos. La salud, Dios va a bendecirlas. Realmente es bastante desgastante los problemas de salud. Y Dios probablemente se la está dando a usted por su servicio, por su gratitud. Entonces valoremos eso que el Señor hace por nosotros recompensando. Créame que el Señor siempre recompensa. Él dijo a sus discípulos, aquellos que habían dejado
el confort de su casa, habían dejado a sus familias por un tiempo. Él les dijo, vamos a recompensarles en este siglo y en el venidero. Aquellos que habían dejado quizás su forma de vida por un tiempo, Él les dijo, vamos a recompensarlos. Entonces nuestro Dios siempre va a recompensar el servicio que nosotros podamos hacer. La segunda columna son los pactos que tenemos con nuestro Dios. Nuestro pacto principal es el perdón y la salvación. Nuestro compromiso es fidelidad. Y dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Debemos de tener cierto compromiso en nuestra vida, de bendición, de servicio. Pero Dios siempre nos da y nos pide. Abraham se lo pidió, al pueblo de Israel le pidió fidelidad, y a cambio de eso le iba a dar victoria y una tierra que fluye de leche y miel. Y siempre el Dios de los cielos pidió fidelidad a cambio de bendición, de sus luchas, de sus victorias, de su progreso, pero siempre va a pedir condiciones como consagración. Y nosotros estamos llamados a prometer a Dios guiar nuestra familia. A veces queremos tirarnos la responsabilidad a otros, ¿verdad? Y decimos, pasémosela a los centros educativos, es más, pasémoselo a la iglesia. Pero nuestros jóvenes, nuestros adolescentes pasan poco tiempo en la iglesia, pasan pocas horas. Independientemente de las horas que invierten en la universidad o en el estudio, van a pasar más tiempo en su casa, hermano. Van a pasar más tiempo en su casa. Entonces nuestra casa es la responsable. Nosotros podemos ver más abiertamente el comportamiento de ellos, podemos tener más influencia. Pero debemos de estar haciendo pactos con el Señor. Hay muchos ejemplos. Ana prometió a su hijo Samuel, y aunque le fue difícil dárselo, pero se lo dio, ¿verdad? Cumplió. Cerca de los 5 años tuvo que llevarlo para que bendijese la vida de Samuel y del reino de Dios. ¿Qué hemos prometido nosotros? ¿Qué prometemos a Dios nosotros? Prometemos más fidelidad, prometemos servicio, prometemos algo tangible en favor del reino, algo material. ¿Qué prometemos al Señor? Pero debemos hacer promesas de bendición. Una tercera columna es la adoración a través de nuestras finanzas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Siempre se presenta la adoración a través de las finanzas, a través de lo largo de la Escritura. Antiguo Testamento, la gente daba sus ofrendas al Señor de cosas materiales, no solo por darlas, había una gratitud en su corazón. Habían ofrendas de paz, ofrendas de reconciliación, ofrendas porque era su devoción, ofrendas por el pecado. Está lleno de mucho ejemplo la Escritura de adorar a Dios a través de las cosas que Dios nos da. Y debiera haber un plan en nuestra casa, es decir, quizás su familia debiese saber que usted ya tiene una cantidad asignada para Dios, que no está improvisando su ofrenda, que no está dando lo que le sobró al Señor, porque eso se puede notar, ¿verdad? Si usted ya tiene un plan, sabe que del sábado va a tener lista su ofrenda, de domingo, de acuerdo a lo que Dios le ha bendecido. No podemos ir a los extremos, de acuerdo a lo que Dios le ha bendecido, pero que se note que es un plan, ¿verdad? Y no es algo como que, bueno, me sobró, bueno, no tengo hoy. Entonces, es bueno que podamos adorar a Dios a través de las finanzas, porque la familia va a saber eso, que en su casa hay un propósito de ser generoso con el reino de Dios, ¿verdad? Y Dios va a bendecirnos, Él siempre lo ha dicho, ¿verdad? Casi siempre que habla de la generosidad y pide nuestra generosidad, Él promete algo a cambio, ¿verdad? 2 Corintios 9 dice
porque si somos generosos con el reino, Él también va a bendecirnos, y mucho más de lo que usted puede imaginarse y usted puede entender, para que abundemos en todo. Y debo de correr un poco con lo que sigue, el amor. En nuestra casa debe de haber amor, amor incondicional, amor visible, porque no es suficiente que usted diga, bueno, yo los amo, pero igual, ¿verdad? No debo demostrarlo, solo un concepto. No, entendemos que el amor es una emoción, sí, es un sentimiento también, pero también es una decisión que tiene que ver con la voluntad. Usted decide amar a las personas que tiene, porque por emoción pudieran pasar muchas cosas, pudiera dejar de amarlos o pudiera no valorarlos. Cuánta gente no desprecia a su familia, descuida a su familia. Usted ha decidido amarles y darles su tiempo. Y a veces nos quedamos solo con el sentimiento, y sí, tengo buenos sentimientos de aprecio, pero te piden un pequeño favor en casa y no quieres hacerlo, ¿verdad? No quieres hacer un poquito más de sacrificio. Hay ciertas formas que algunos han considerado para demostrar nuestro amor. La Escritura dice que el amor es el que le da sentido a las cosas. Por ejemplo, si usted quiere meditar en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo define de que todo lo que hacemos tiene que estar conectado con el amor. Porque si no, solo vienen a ser como ruido. Entonces todo debe ir de la mano. Algo desde adentro de nuestro corazón que realmente amamos, que no es superficial, pero también demostrarlo con acciones, porque no pueden ir separadas las dos cosas. Entonces las personas sienten el aprecio cuando hay palabras. Así nos hizo Dios. Es que Dios nos hizo para vivir en comunidad. Por eso es que siempre en nuestra mente, cuando algo sorprendente ocurre en nuestra vida, estamos buscando con quién compartirlo. Porque si viéramos solos en una isla, como que eso no suena para nosotros. Vamos a tener problemas mentales y de todo índole, físicos, si nos aislamos. Entonces Dios nos hizo para vivir en comunidad. Por eso deben de haber palabras. Tenemos que dar palabras de aceptación. Tenemos que dar palabras constantes que aceptamos a las personas. A veces somos buenos para señalar los errores, y los errores muchas veces los corregimos en público para dejar avergonzado a las personas, y lo bueno nunca lo decimos en público, y debe ser al contrario, ¿verdad? Las cosas buenas debemos de hacerlas notar, que la gente sepa que nos sentimos bien con ello. Y lo que puede ser un poco fuerte, pues podemos tratarlo en privado. Los errores, las cosas malas, debiéramos tratarlas en privado. Y probablemente venga de herencia que quizás cuando usted era un niño hacía cosas buenas, una tarea buena, tenía una buena calificación y nunca le dijeron bien hecho, ¿verdad? Es más, siempre le buscaban un pero ahí, probablemente. Entonces, después vamos heredando ese comportamiento. Nosotros tenemos que ser diferentes. Si usted no recibió palabras de aceptación o de aprobación, usted ahora sí hágalo. Comparta. Qué bueno está. Es que siempre, el ser humano, usted va a notar, adulto, ya mayor como usted, pero siempre está buscando que se apruebe algo bueno que hace. Es natural. Claro, y a grandes tenemos un carácter más fuerte, y si lo aprueban, bueno, y si no, usted sigue adelante, pero en el fondo, seamos sinceros, el ser humano siempre busca que aprueben algo que hace. Y tenemos que hacerlo, de esa manera demostramos en su casa la buena cocina, en su casa la buena dedicación, el esfuerzo, la valentía de los miembros de la familia con sus retos, con sus trabajos, que han sido valientes. Hágaselo notar que tomaron buenas decisiones, que han hecho cosas buenas, que se han esforzado. Es bueno repetirlo, quizás se dé por sentado que es así, pero
se necesita escuchar y usted decirlo. La provisión. A veces pensamos que la provisión no es necesaria o lo contrario, a veces creemos que la provisión es todo. Y no, la provisión es todo. Es decir, algunos pudiéramos decir, bueno, yo proveo para esta casa, así que no esperen más de mí, ¿verdad? Pero eso es error. Pero también es un error más difícil cuando usted dice amar, pero no quiere proveer para su casa. Eso sí es inconcebible. Entonces no podemos decir que amamos y no proveemos. No se puede aceptar. Ahora pasemos al servicio, como ya dijimos. Debemos de cuidar y atender las necesidades mutuas en casa. Las personas se sienten bien cuando usted hace actos de servicio, por simples que sean, ¿verdad? Por un vasito de agua que usted alcanzó, por un medicamento que usted buscó, algo sencillo. A veces pensamos que eso no cuenta, pero sí cuenta. Y bueno, el tiempo que pasamos en estos días está más difícil todavía porque hay más distracciones, está el teléfono, ahí están las redes sociales, las vidas de otros que se presentan ahí y nos quitan tiempo. Pero bueno, pasar tiempo juntos, haciendo algo, conversando de algo, en algo que todos saquen provecho, ¿verdad? Que les guste hacer. Bueno planificarlo. Quizás no se pueda todos los días, pero se puede hacer planificado, ¿verdad? Como que ya está en su calendario. Y los abrazos y las buenas miradas siempre hacen falta en nuestra relación humana. A veces no sonreímos a los demás, ¿verdad? Siempre serios, no hay sonrisas. Quizás hay miradas de rechazo, que hay miradas de acusación, de desaprobación, pero no hay miradas de aprobación. Y por ahí dicen que hay una cantidad de abrazos que la gente necesita para sentirse amada, pero yo solo les puedo decir que debemos a tener un contacto, un apretón de manos, un abrazo a los de su casa, siempre va a ser necesario. Y quiero terminar con esa visión. Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Apliquémoslo a todo. Apliquémoslo en nuestra casa. Si no hay visión en nuestra casa, el pueblo se va a extraviar. Probablemente usted nació con más limitantes que las que ahora tiene. Algunas veces tuvimos que romper lo que venían haciendo nuestra familia. Yo crecí en una familia donde quizás lo más que podían ganar en el mes eran 100 colones. Yo dije, no, voy a buscar algo que hacer allá afuera. Inicié a mis 13 años queriendo ser zapatero, después un poco de mecánico y luego seguimos con otros proyectos. Pero no nos podemos estancar, usted no puede estancar a su familia. Siempre tiene que buscar que avancen, ¿verdad? Que avancen, que prosperen, que sean de bendición. No podemos estancarnos. Igual iglesia, usted no puede estancar. Deben de haber siempre metas de crecimiento en todos los sentidos, ¿verdad? En lo material, en lo espiritual, en lo ministerial. Siempre debemos de ir buscando hacia arriba. Entonces nuestra familia debe de tener esa proyección, debe haber una visión. En la Reina Valera dice donde no hay profecía, la versión Biblia al Día dice donde no hay visión, el pueblo se extravía. Así que deben de haber proyectos de iglesia, proyectos de vida personal y proyectos de familia. A veces cometemos el error de solo desafiar espiritualmente a las personas y les decimos que descuiden su vida, pero no, todo debe ir de la mano. Todo debe ir de la mano. A mí me gustan las palabras del apóstol Pablo cuando dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el ser humano tiene que crecer de manera holística en su vida, buscando siempre la bendición de Dios y que nuestra vida siempre sea para gloria y honra del Señor. Pero hermanos, esforcémonos porque nuestras familias
tengan la cobertura de Dios. Acompáñame a orar. Soberano Dios, gracias Padre por amarnos, gracias Padre por bendecirnos, gracias, oh Dios, por tu misericordia, por tu gracia. Padre, en esta hora queremos pedir tu bendición, oh Señor, para que nuestras familias siempre sean bendecidas por tu Espíritu Santo, por tu presencia. Padre, ayúdanos a hacer nuestra parte para que las familias te glorifiquen, pero sobre todo, Señor, sabemos de que tú eres el principal en nuestra vida. Ayúdanos a estar conectados contigo, ayúdanos a crecer y a hallar tu gracia, para que tu iglesia también sea bendecida, Señor, y que podamos honrarte también con nuestra familia. Gracias, oh Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Te agradecemos, oh Padre, y pedimos a través de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga a cada uno.